Bien, en la sesión del día de hoy vamos a dar continuidad al tema correspondiente a esta unidad 3 de propiedades de los materiales, que sigue siendo lo de propiedades de los materiales. Ya iniciamos en la sesión anterior con las propiedades físicas. Estuvimos ya haciendo mención de las propiedades eléctricas que pueden presentar los materiales, y el día de hoy vamos a trabajar con parte de las propiedades mecánicas porque pues son muchas. Entonces en la sesión del día de hoy nada más vamos a ver algunas y vamos a continuar con la siguiente sesión, las que falten por revisar. Bien, entonces aquí pues ya tenemos atendido las propiedades eléctricas. Vamos ahora con las propiedades mecánicas. Entonces el tema del día de hoy pues va a estar enfocado en esas propiedades mecánicas. Tenemos que es mecánicas: tracción, compresión, torsión, elasticidad, plasticidad, dureza, fragilidad, tenacidad, resiliencia, maleabilidad, extruibilidad, ductilidad, resistencia al desgaste, resistencia al corte, resistencia a la fatiga y resistencia al impacto. Entonces pues ahí lo que les mencionaba, ¿no? Es muy extenso este tema. El día de hoy vamos a ver hasta torsión. Vamos a ver tracción, compresión y torsión, algunos ejercicios para resolver, debido a que la tracción y la compresión pues son una de las características que más se utilizan para describir a un material. En este caso pues en la industria metalmecánica pues son pues las propiedades que más se utilizan para poder describir pues las propiedades de los materiales, enfocándonos a las propiedades mecánicas, y es el principal parámetro que nos indica para determinadas aplicaciones la capacidad que tienen los materiales para resistir o no esas determinadas aplicaciones. Bueno, ya cuando estemos en ese tema pues lo vamos a ver más a detalle, pero sí quería comentar que esas dos características, principalmente tracción y compresión. Tracción se puede entender también como tensión. Cuando les mencionen tracción, pues es tensión, que estamos estirando algo. Entonces, tanto tracción como compresión sí son muy importantes que se comprendan, porque pues es la base para poder, repito, determinar muchas de las aplicaciones que pueden tener los diferentes materiales. Obviamente pues todas las características son sumamente importantes, pero las que más se utilizan son estas dos que acabamos de comentar. Bien, vamos entonces con esta primer propiedad, característica que puede presentar un material, que es la tracción, y es el esfuerzo al que se somete un objeto cuando hay dos fuerzas que resultan opuestas y tienden a partir de su aplicación a alargarlo o estirarlo. Entonces esto es cuando tenemos un material, la tracción se refiere a cuando tenemos un material, lo queremos estirar, qué tanto resiste ese estiramiento ese material, cuánto se llega a deformar, cuánto se llega a estirar antes de deformarse. Entonces eso nos referimos con tracción, principalmente cuánto soporta cuando le aplicamos una fuerza de estiramiento a los materiales. Eso se refiere con tracción. Aquí ya tenemos una ilustración la cual nos permite entender un poquito más eso. Tenemos aquí nuestro material, queremos determinar cuánto se estira, pues obviamente tenemos que aplicar este tipo de fuerzas en esta dirección, hacia afuera del material, intentando estirarlo, como lo hemos estado mencionando. Obviamente el que nosotros intentemos estirar un material pues va a tener una deformación, o va a generar una deformación sobre ese material. Obviamente dependiendo la fuerza que nosotros estemos aplicando para estirarlo, pues va a hacer si lo logremos o no estirarlo. Pero si tenemos una liga y la estiramos, pues no necesitamos mucha fuerza para poder generar esa tracción. No podemos, tenemos que aplicar muy poquita fuerza para poder estirar las ligas. Obviamente depende del tipo de liga, ¿no? Pero pues las convencionales, las color naranjas que pues alguna vez en nuestra vida hemos utilizado, pues las estiramos sin ningún problema, ¿no? Pero ¿qué pasa si tenemos una barra de metal y la queremos estirar con la fuerza que tenemos de nuestro cuerpo? Pues muy probablemente no lo vayamos a lograr. ¿Por qué? Porque se requiere de una fuerza mucho mayor para poder estirar ese material. Entonces la tracción pues es esa resistencia, esa fuerza que buscamos o que aplicamos para estirar un cuerpo. Repito, ahí tenemos dos casos. La liga pues es poco resistente, o sea, presenta
genera mucho esfuerzo o presenta poca resistencia hacia una fuerza para deformarlo, porque aplicamos muy poquita fuerza, entonces resiste muy poco la liga o el polímero con el cual está fabricada esa liga para poderlo deformar cuando aplicamos esas fuerzas de estiramiento, a diferencia de un elemento metálico que lo buscamos estirar, pero como sí tiene mucha resistencia u opone mucha resistencia a esa fuerza, por eso no se deforma. ¿Por qué? Porque requiere mucho mayor fuerza, porque la fuerza que le estamos aplicando no es la necesaria para deformarlo. Entonces, ¿eso qué nos indica? Que puede soportar ese material metálico fuerzas de tensión o de tracción bastante elevadas, ¿sí? Ahí ya depende mucho el tipo de aplicación en el cual vayamos a utilizar este material para determinar si va a servir o no para esa aplicación. Bien, ¿cómo evaluamos nosotros la capacidad que tiene un material para soportar esa tracción? Pues hay ensayos mecánicos que se pueden llevar a cabo para poder evaluar esa capacidad. Aquí tenemos pues una probeta que se evalúa. Este tipo de probetas o estas capacidades se pueden determinar haciendo uso de un equipo que se conoce como la máquina universal, que es una máquina de tensión. En este caso, pues estira, aplica magnitudes de fuerza importantes. Dependiendo del tipo de máquina, pues es la cantidad de fuerza máxima que podemos aplicar. Hay máquinas que pueden aplicar sin ningún problema 1 tonelada, 5 toneladas, que ya son magnitudes de fuerza bastante importantes. Hay algunas otras máquinas que aplican menor fuerza porque se requieren mediciones mucho más precisas en materiales que se deforman muy fácilmente, como pueden ser los polímeros o películas formadas a partir de polímeros. Entonces ahí se requiere de muy poquita fuerza para poder determinar a detalle las propiedades de tracción que puede presentar ese tipo de materiales menos resistentes. Entonces aquí tenemos una fotografía de esa máquina, ya una máquina completa, como se observa. Tiene aquí las mordazas. Estas mordazas pueden ser intercambiables. ¿Por qué pueden ser intercambiables? Porque las muestras de los materiales que vamos a evaluar están regidas por normas. Las normas pues son los procedimientos que debemos de seguir para poder llevar a cabo una prueba, y esas normas, dependiendo del tipo de material que queramos evaluar, pues va a ser la geometría de esas probetas. Podemos tener probetas planas que son como de este tipo. Si vamos a trabajar con algunos polímeros, los polímeros pues se requiere que sean las probetas mucho más pequeñas. Si vamos a trabajar con algún tipo de acero, y dependiendo de lo que nos diga la norma, podemos tener probetas cilíndricas, como es en este caso, o como es en este caso. Ya depende del tipo de material que queramos evaluar. Entonces, por eso las mordazas que presentan este tipo de máquinas son intercambiables para que podamos poner las probetas cilíndricas, o podemos poner las mordazas que permitan la sujeción de las probetas planas, pero eso ya depende de las normas que estemos utilizando, que principalmente en América pues se utilizan las famosas ASTM, que en muchos de ustedes o más bien en algunas otras asignaturas que lleven en otros semestres más adelante, pues van a empezar a tener contacto ya con estas normas. Estas normas pues sí tienen un costo. Creo que ahí la institución tiene acceso a estas normas. Creo que igual incluso en la biblioteca pues tienen las normas ya en físico, entonces pues las pueden consultar. Pueden consultar en internet las diferentes normas, pero ahí les dan un resumen nada más de lo que indica la norma, y si las quieren adquirir pues sí tienen un costo. Es alrededor de $9 o $10 lo que vale cada norma, pero son importantes porque si seguimos el procedimiento que nos indican las normas, pues ya estamos asegurando que la información que obtengamos está validada. ¿Por qué? Porque seguimos un procedimiento ya estandarizado. ¿Sí? Entonces, por eso son importantes las normas, para poder seguir esos procedimientos que validen nuestros resultados. Y todos los ensayos mecánicos pues están validados, o se tienen que validar quedan validados más bien haciendo uso de estas normas. Obviamente en Europa pues hay normas específicas también para
esa región del mundo, y así cada región pues puede hacer uso de sus normas. En México están las NOM MX, me parece NOM X, MX, algo así, que son las que rigen determinados procesos aquí en México. En México pues sí hay también variedad de normas, pero no cubren tantas pruebas como lo hacen la ASTM. Bien, ya una vez haciendo estas pruebas, y como aquí lo observamos, pues lo que se busca es deformar el material. Aquí lo estamos deformando. Si observamos, pues se ve mucho más delgada esta región de la probeta. En este caso nos dice que pues aplicando determinada fuerza a partir de estas mordazas en la dirección de tensión, que es estirándola, pues vamos a lograr una deformación, ¿sale? Esa deformación o el comportamiento que va teniendo la probeta a partir de la carga que se está aplicando, pues queda registrada en un diagrama como de este tipo. Estos diagramas se conocen como diagramas de esfuerzo de formación. Estos diagramas pues en muchas de las hojas técnicas de los diferentes materiales comerciales pues ya están incorporadas. Cuando queremos las especificaciones de algún material en específico, pues ya vienen estas gráficas de esfuerzo de formación. Aquí pues dice tensión, pero tiene el esfuerzo, que es la letra sigma, y la deformación es la letra epsilon. Así, epsilon. Así vienen integradas esas gráficas ya en las hojas de especificación de los diferentes materiales, repito, comerciales. Obviamente, como le hemos estado comentando, conforme va evolucionando esta área de materiales, pues van saliendo nuevos materiales que no han sido caracterizados y por lo tanto no sabemos muchas veces algunas de sus propiedades. Entonces por eso pues tenemos que nosotros hacer la caracterización mecánica para ver si ese material o no nos va a servir para nuestra aplicación. Obviamente pues estos diagramas de esfuerzo de formación pues nos pueden dar, o más bien nos dan mucha información con respecto al tipo de material que nosotros tenemos. Podemos definir si tenemos un material frágil o un material dúctil. Recordamos que el material frágil es el que soporta pequeñas deformaciones y el material dúctil es el que podemos deformar de manera importante antes de que llegue a la fractura. Entonces aquí tenemos el comportamiento de un material frágil. Es muy característico cuando obtenemos en una prueba de este tipo de tracción en una máquina de este tipo, que es máquina universal o máquina de tensión, y obtenemos una curva de este tipo, pues de inmediato decimos que tenemos un material frágil. Si evaluamos un cerámico en esta prueba, pues vamos a obtener sin lugar a duda este tipo de curva, que nos indica que tenemos un material frágil. ¿Por qué? Porque no soporta tanta deformación, a diferencia de un material dúctil, que si vemos la región de deformación pues es muy grande antes de llegar a la deformación. En este caso pues vamos a tener diferentes zonas con respecto a este diagrama esfuerzo de formación, que es lo que vamos a ver a continuación. Aquí ya tenemos más con mayor detalle, más bien ya tenemos a detalle cada una de las regiones que conforma o que podemos obtener a partir de la prueba de tensión de un material. Entonces aquí tenemos esas regiones. Tenemos aquí el límite proporcional, que si observamos pues es toda esta región recta que empieza desde 0, es toda esta región, es el límite proporcional. Ese límite proporcional es aquel que nos indica que el material se puede deformar y puede regresar a su forma inicial. Vamos a retomar el ejemplo de la liga. Nosotros tenemos una liga con una geometría inicial, la estiramos, la soltamos y regresa a esa forma inicial. De la misma manera, pero sin ser tan evidente, se comportan la mayoría de los materiales, ya sea frágil o dúctil, que aplica en esta zona. Me estoy refiriendo simplemente a esta zona que puse ahí en línea roja. Aplicamos una fuerza dentro de esa región, la soltamos y va a regresar siempre a su forma inicial, siempre va a regresar aquí. Entonces este punto de hasta aquí, donde ya empieza a perderse esa linealidad, es el límite que tiene el material para deformarse, es el límite elástico, ¿sí? Hasta aquí no sé si diga 300 megapascales.
Si aplicamos más de esta magnitud de 300, pues ya vamos a pasar a esta región. ¿Qué nos indica esta región? Que ya vamos a pasar a una región donde se va a empezar a deformar permanentemente el material. ¿A qué me refiero permanentemente? Si aquí en esta región lineal aplico una fuerza y la retiro y va a regresar a su forma original, ya cuando pase este límite de proporcionalidad y me pase a esta región, aplico una fuerza, la retiro y ya va a haber una deformación permanente en mi material, ¿sí? Entonces es importante entender este tipo de gráficas. Les repito, estos ya vienen en las hojas de especificación de los materiales precisamente para entender eso, hasta cuánto va a soportar mi material antes de deformarse. Yo no quiero que se deforme, yo quiero que soporte las cargas que le voy a aplicar para mi aplicación. ¿A qué me refiero con aplicación? Si hay alguna máquina, si hay algún sistema mecánico que ustedes estén desarrollando, pues no sé, vamos a poner aquí un sistema de palanca. Aquí tenemos un soporte, pues no sé, aquí tenemos otro soporte, aquí tenemos un elemento y aquí le vamos, ¿cómo quedaría? Aquí, bueno, sí, aquí le aplicamos una fuerza. Queremos determinar, no sé si vamos a poner nuevamente estos 300 megapascales, perdón, 300, bueno, vamos a poner 300 newtons. Es un ejemplo, es un ejemplo. Obviamente, pues ya los cálculos pues van a depender mucho de la geometría, como lo vamos a ver un poquito más adelante, y de la longitud que presenta cada uno de nuestros elementos. Aplicamos 300 newtons, pero queremos que este material, bueno, vamos a... No, este no me sirve porque estamos en tensión, ahí vamos a generar compresión. Vamos a aplicar algo. Bueno, se podía servir. Dejen ver si puedo deshacer. Ahí está. En lugar de ir para acá la fuerza, la pongo mejor para acá, para que se estire. Ahí está. Entonces este elemento de aquí pues se va a estirar. Yo quiero que soporte, o que los cálculos me van a llevar a que se va a generar ahí 300 megapascales. Entonces voy a retomar esta gráfica o este diagrama de esfuerzo de deformación de la izquierda. Digo, ok, me va a generar esta fuerza, este material soporta 300 megapascales, voy a aplicar esta fuerza, pero esa fuerza me va a generar 400 megapascales. Voy a revisar en el diagrama de esfuerzo de deformación si me va a soportar estos 400 megapascales. Llego y veo que antes de que se deforme ese material, o para que no se deforme, tengo que aplicar como máximo 300 megapascales. Entonces, para esta aplicación, para este sistema que yo desarrollé, este material de 300 megapascales no me va a servir. Entonces busco otro material y con base a su esfuerzo que soporte, aquí en este límite de proporcionalidad, pues es el que voy a elegir. Busco ahí en los materiales, y encuentro un material que soporte 500 megapascales. Dice, mira, este soporta 500 megapascales y el sistema en esta región me genera un esfuerzo de 400 megapascales, pues sí lo va a soportar y voy a tener una por ahí una holgura de 100 megapascales. ¿Sí? Se me fue la palabra, pero bien, voy a tener todavía de colchón 100 megapascales. Entonces, por eso la importancia de entender estos diagramas de esfuerzo de deformación y de entender esas características o esas propiedades mecánicas de los materiales. Bien, entonces en esta región lineal pues tenemos lo que se conoce como la zona elástica, que es la que tenemos aquí, que es la zona donde el material no se deforma de manera permanente. Podemos aplicar una carga que incluso puede llegar hasta este punto, que es el esfuerzo de excedencia. Ya pasando este punto pues ya empezamos a deformar permanentemente. Hasta aquí es un comportamiento lineal del material. Ya cuando pasamos y empezamos a ver una curva ahí medio extraña, pues ya decimos, no, hasta ahí le cargo, ya no le voy a meter más carga a mi elemento para que no se deforme de manera permanente. Este parámetro de esfuerzo de excedencia es el que nos indica hasta qué esfuerzos soporta un material antes de deformarse. Entonces es importante. Entonces toda esta región es la zona elástica, la que podemos deformar, pero siempre va a regresar a su forma inicial
el elemento. Y ya pasando esa zona, pues empezamos a ingresar a la zona plástica. La zona plástica se refiere a la deformación permanente. Y empezamos aquí a encontrar este comportamiento en el diagrama esfuerzo-deformación, que también se le conoce como zona de endurecimiento. ¿Por qué zona de endurecimiento? Bien, no sé, nosotros conocemos o entendemos que el aluminio pues es muy maleable, es muy dúctil, se deforma con muy bajas fuerzas aplicadas, incluso con la mano lo apachurramos y se deforma. Entonces ahí tenemos el caso de las latas de refresco. Se tiene que generar un proceso de manufactura de tal manera que ese aluminio pueda resistir un poco más las presiones internas que está generando el líquido sobre la lata. Entonces ahí es muy interesante ese ejemplo porque se aplica el proceso de laminado. ¿Qué nos va a generar el laminado? Pues tenemos por aquí una placa de aluminio, lo hacen pasar por unos rodillos. ¿Y qué ocurre? Cuando lo hacen pasar por estos rodillos, pues va a reducir, va a deformar esa placa y la va a hacer más larga y más delgada con respecto a su espesor. Entonces va a cambiar el espesor. Pero el objetivo de este proceso de laminado es el siguiente. Voy a borrar todo esto para que no genere tanto alboroto esto. Para que quede bien claro también esa zona de endurecimiento que podemos detectar a partir de esta prueba de tensión. Entonces, ¿qué ocurre con esas latas de refresco? Repito, se aplica el proceso de laminado principalmente para mejorar sus propiedades mecánicas del aluminio y puedan soportar mayores cargas, a pesar de que presente una geometría mucho menor o que presente una geometría menor. Bien, ¿qué ocurre? Tenemos aquí el aluminio, vamos a suponer que soporta, que soporta 400 megapascales. Llevamos por un rodillo que va a aplicar una fuerza que supere estos 400 megapascales, por lo tanto va a sobrepasar este punto. Lo vamos a llevar por aquí o más bien lo vamos a llevar por este punto. Lo llevamos a este punto o incluso para que se vea a este punto. ¿Qué ocurre? Vamos a retirar la carga. Vamos a retirar la carga y como lo habíamos comentado se va a generar ya una deformación. El hecho que quede desplazado del cero esta recta nos indica que ya se generó una deformación permanente. Pero ¿qué tiene que ver esto con que se mejoren las propiedades del material? Pues va a ocurrir lo siguiente. Nosotros ahora vamos a obtener, aquí lo vamos a poner, un nuevo diagrama esfuerzo-deformación. Esta línea o esta deformación la vamos a pasar para acá. Y vamos a poner nuestra nueva línea que quedó por ahí. Ahí está. Ahí está. Vamos a decir, ya deformamos de manera permanente el aluminio. Voy a tener ya aquí su falla y listo. Bien, ¿qué ocurrió? Inicialmente teníamos todo este parámetro de hasta acá, como resistencia a la cedencia. Pero como deformamos de manera permanente y retiramos esa carga y dejamos deformado este aluminio, pues se modificaron sus características o sus propiedades mecánicas, las incrementamos. Pero ese incremento pues no es del todo benéfico. ¿Por qué? Porque recortamos ahora la distancia con la fractura. Aquí en la línea negra, en la que tenemos aquí, pues observamos si la distancia con la fractura pues todavía es bastante importante. El hecho de ya llevarlo hasta acá, hasta esta deformación al aluminio, pues ¿qué hizo? Que nos acerquemos mucho más rápido a la fractura. Si aplicamos una fuerza que sobrepase ahora este límite, que ahora posiblemente fue de 500, incrementamos la capacidad mecánica del aluminio, la incrementamos a 500, pero si pasamos esos 500 muy rápidamente vamos a llegar a la fractura. Entonces es una por otra, si incrementamos las propiedades mecánicas, pero también
reducimos la capacidad del material para llegar a la fractura. Entonces, de esta manera, el proceso de forjado, el proceso de laminado, los procesos de manufactura donde involucren deformación, lo que buscan es esto: incrementar el límite elástico, el esfuerzo de cedencia de los materiales para que soporten más. El problema va a ser que va a llegar más rápido a la fractura si se supera ese nuevo límite o ese nuevo esfuerzo de cedencia. Entonces, por eso es la importancia de este tipo de diagramas. El entender este tipo de diagramas de esfuerzo de formación nos permite también entender muchos de los procesos de manufactura que ustedes obviamente pues van a tener que entender en otras asignaturas y que también forma parte de la formación de un ingeniero industrial. No sé, bueno, no recuerdo bien su retícula de materias, pero no recuerdo si llevan alguna materia de resistencia de materiales o algo relacionado a mecánica de materiales. ¿Llevan algo relacionado a eso? La verdad no me acuerdo. O sea, lo que sí sé que llevan estática. Y estática es la base para la asignatura de mecánica de materiales. En mecánica de materiales pues ven todo esto, pero es pregunta, muchachos, ¿sí llevan una materia relacionada a mecánica de materiales? Nada más estática. Ah, ¿no llevan estática? Ah, bueno, pero sí ven, por decir, en física sí ven eso de fuerzas aplicadas y todo eso, ¿no? Descomposición vectorial, ¿no? Ah, ok, bueno, gracias. Bien, entonces, gracias, muy amable. Entonces ahí, pues es importante, ¿no? Yo desconocí esa parte. La verdad, pues sí revisamos al inicio su retícula, pero nada más me enfoqué a las materias que van más relacionadas en forma general a lo de materiales, pero aquí ya encontré que pues sí, si se quieren o si quieren explorar más esto de las propiedades mecánicas de los materiales, pues sí requieren de conocimientos más sólidos con respecto a estática y con respecto a mecánica de materiales. Realmente es muy sencillo. Pues obviamente pues es de práctica, y ya la práctica pues ya después asimilando algunos ejemplos o problemas relacionados a casos reales, pues ya obviamente les permiten entender más estos conocimientos. Pero vaya, aquí para no desviarnos tanto del tema, pues sí es importante entender estos diagramas de esfuerzo de formación. Vamos a conocer los parámetros máximos que nos van a permitir definir si los materiales pueden soportar determinadas fuerzas o no antes de deformarse y obviamente antes de fallar. No sé si tengan hasta aquí alguna pregunta, muchachos. Gracias, muy amables. Bien, entonces aquí están las diferentes zonas, las diferentes partes de los materiales. Aquí está el límite de proporcionalidad, que es donde se mantiene recta el comportamiento de los materiales cuando se aplica esa fuerza, esa prueba de tensión, la que vimos en la diapositiva anterior. Entramos posteriormente a la región de cedencia, cuando es el punto de inflexión donde ya pasa de tener un comportamiento elástico a un comportamiento plástico. ¿A qué me refiero? Es el límite donde si lo superamos se deforma permanentemente, pero si no lo superamos puede regresar a su forma inicial. Ya si superamos ese límite de cedencia, pues ya pasamos a la zona plástica y ya entramos a diferentes puntos. Tenemos el de tensión máxima. En este caso se deforma y va a llegar a un punto donde ya no va a soportar nada el material. Ya se estiró tanto que ya solito se va a estirar el material, y por eso presenta esta curvatura. Esta curvatura, ya el punto máximo es hasta dónde soporta ya el material, así aunque se estire, hasta cuánto se soporta antes de que se empiece a estirar solito. Entonces ya pasando este límite, pues se empieza a estirar solito y se fractura. Ya llega al punto de fractura, se rompe, entonces ya se dice ahí que ya llegó a la falla el material. Entonces aquí a grandes rasgos es como se puede interpretar estos materiales. Estos materiales o el comportamiento de estos materiales, perdón, ahí está. Repito, este es muy característico de un material dúctil y nos va a permitir entender esas aplicaciones o las diversas aplicaciones que pueda tener un material o los distintos materiales.
Bien, obviamente pues ya estaba perdiendo la idea, pero ya la retomé. Podemos obtener mucha información. El esfuerzo de cedencia pues es hasta qué fuerza soporta de tensión nuestro material. Esto es de forma experimental. También podemos determinar lo que se conoce como el módulo de elasticidad. Cada material tiene un módulo de elasticidad específico y ese módulo de elasticidad es el que nos permite determinar o hacer el análisis algebraico para poder determinar algebraicamente o matemáticamente muchas de las propiedades de los materiales, como lo vamos a ver más adelante en algunos ejercicios. Bien, vamos a pasar ahora a la compresión. Si ya sabemos que la tracción o tensión es cuando aplicamos nosotros fuerza de estiramiento, obviamente la compresión es cuando aplicamos fuerzas hacia dentro del material que buscan comprimir, lo que buscan acortar las dimensiones de ese material. Entonces, como definición tenemos que es la resultante de las fuerzas externas o presiones o de presiones que hacen desde afuera hacia adentro en un sólido deformable o medio continuo, caracterizada porque tiende a reducir el volumen del cuerpo y el acortamiento del cuerpo en determinada dirección. Entonces es de forma complementaria a lo que les acababa de explicar, aplicamos a una fuerza que busca comprimirlo, que busca aplastarlo. Obviamente si al estirarlo se alarga, al aplastarlo pues se acortan las dimensiones de los materiales de nuestro interés. Y aquí tenemos esa representación, ¿no? Ahora tenemos una fuerza que está comprimiendo. Aquí el piso, la base, pues obviamente está contribuyendo a que se aplique otra fuerza en esa dirección para acortar su longitud y pues observamos que se está, en lugar de adelgazando, se está ensanchando la región media de nuestro material. Obviamente esta compresión una de las áreas donde más se aplica es en el área de construcción. En el área de construcción, principalmente para evaluar los diferentes concretos o la calidad de los concretos que se estén utilizando para algunas obras civiles que se estén llevando a cabo. Muchas de las constructoras se llevan ahí a campo estas máquinas donde se están realizando esas construcciones para evaluar si efectivamente el material que les están llevando cumple con las normas de calidad que se están indicando. Entonces ya tienen esta maquinita, tienen los sensores que es muy parecida a la de tensión, pero ahora va a aplicar una fuerza en dirección contraria. Incluso algunas máquinas de tensión o de universales pueden modificarse de tal manera que ahora en lugar de llevar a cabo la prueba de tensión se lleve la prueba de compresión, pero hay máquinas también especializadas solamente para llevar a cabo pruebas de compresión como la que tenemos aquí en esta figura de la derecha y que estoy encerrando. Entonces ahí tenemos pues una probeta, una muestra en este caso de concreto. Estas pruebas sus compañeros de ingeniería civil pues las hacen muy a menudo para evaluar pues los concretos que están utilizando. Ahí es muy interesante esa parte porque incluso pues la cantidad de agua, la inclinación con la cual se esté llevando la mezcla, la temperatura a la cual se esté llevando la mezcla. O sea, hay muchos factores que influyen en que se obtenga una buena resistencia del material, o más bien hay muchos factores que modifican la resistencia de los concretos. ¿Sí? Entonces, por eso lo que les comentaba, muchas empresas constructoras llevan estos equipos allá a campo para hacer las pruebas correspondientes conforme van utilizando los materiales para verificar si efectivamente cumple con las características. Aquí pues sí es crítico porque pues estos materiales de construcción, como lo comentaban, son para obras civiles. En las obras civiles pues son muchas veces ocupadas por automóviles, por personas principalmente, ¿no? Obviamente pues los automóviles pues traen personas hasta el momento, ¿no? Ya están desarrollando automóviles autónomos, pero vaya, la idea es de que pues hay vidas involucradas, ¿no? Imagínense si no se evalúan estos tipos de materiales y el material que van a utilizar no cumple con las necesidades que tenga que soportar el material y falla, pues genera una catástrofe, ¿no? Ahí si tenemos varios elementos y uno de esos elementos falla, pues ya prácticamente pues va a fallar toda la obra civil. Entonces por eso la importancia de este tipo de pruebas.
Se obtiene, bueno, aquí también se aplican las normas ASTM. Esas normas nos indican que con base a lo que busquemos, vamos a utilizar diferentes geometrías para evaluar. La geometría más utilizada pues obviamente es la cilíndrica, porque no genera esa concentración de esfuerzos en las esquinas. ¿A qué nos referimos con concentración de esfuerzos? Aquí un ejemplo muy claro, no sé, bueno, anteriormente los postes de luz que estaban en nuestras casas pues tenían una geometría cuadrada, ahí cuadrada, y pues tenía ahí pues el foco, ¿no? Y por cuestiones de viento y todo eso se empezaban a generar movimientos, desplazamientos que generaban momentos flexionantes, torsiones, etcétera. ¿Qué ocurría en este tipo de postes? Pues que en las esquinas, en los puntos donde están los vértices de toda la geometría, pues se generaba una concentración de esfuerzos y eran las zonas más susceptibles de falla. Entonces este tipo de postes empezaban a fallar en estas esquinas. Entonces los mecánicos hicieron cálculos, determinaron que pues efectivamente había una concentración de esfuerzos ahí, que esa concentración de esfuerzos pues generaban fallas, por lo tanto se generaron los postes con geometrías cilíndricas. Aquí la misma geometría genera que haya una distribución de esfuerzos más uniforme, no hay concentración, entonces los esfuerzos se distribuyen de manera uniforme a lo largo de la geometría. Entonces aquí es más complicado o es más difícil que haya un punto en específico de falla, porque hay una mejor distribución, a diferencia de estas geometrías cuadradas donde sí hay concentración de fallas y ya se puede encontrar regiones puntuales donde es muy posible que se genere una falla por esa concentración de esfuerzos. Es por eso que muchos de los elementos utilizados en las máquinas, vamos a tomar el ejemplo de los vehículos, tienen esas geometrías cilíndricas porque presentan una mejor distribución de los esfuerzos. Pues si vemos los ejes de los vehículos, o la mayoría de los elementos de los vehículos son cilíndricos. ¿Por qué? Porque presentan esa distribución de esfuerzos. Además de que pues su proceso de manufactura es más sencillo obtener una geometría cilíndrica que una geometría cuadrada. Entonces son dos factores, el procesamiento, la manufactura, y que se distribuyen mejor los esfuerzos. Los ejes, todos los ejes, o por lo menos la mayoría de los ejes que yo conozco, pues tienen geometrías cilíndricas, porque para reducir que fallen esos ejes, porque no existe esa concentración de esfuerzos, a diferencia de que si utilizáramos un eje cuadrado, ¿sí? Entonces, por eso muchos de los elementos mecánicos que se utilizan tienen geometrías cilíndricas, para evitar esa concentración de esfuerzos. Las geometrías cuadradas pues presentan puntos de esfuerzos tanto mecánicos como eléctricos como térmicos. Si calentamos un cubo cuadrado, donde se va a calentar más, pues va a ser en estas regiones de las esquinas. Si pasamos energía eléctrica, donde va a haber mayor temperatura, por la resistencia va a ser en estas esquinas. Si aplicamos una fuerza, donde se va a generar mayor concentración de esfuerzos y posibles fallas, van a ser en las esquinas, a diferencia de un cilindro que presenta mejor distribución de tanto de esfuerzos mecánicos, eléctricos como térmicos. Bien, entonces por eso en su mayoría se utilizan las geometrías cilíndricas. Una vez llevado a cabo las pruebas o los ensayos de compresión, lo que vamos a obtener pues son este tipo de curvas, que son exactamente las mismas curvas que obtenemos en las pruebas de tensión, que son estas, son exactamente las mismas curvas, pero ahora vamos a aplicar una fuerza de compresión y se obtiene exactamente lo mismo, nada más que ahora la dirección de la fuerza pues es diferente. Aquí. Ahí está. Es diferente, se obtiene la misma gráfica. Graba, entonces eso hace que mejoren mucho las propiedades mecánicas del cemento, porque ya vamos a encontrar ahí algunas partículas de grava. Algunas veces o muchas veces se hacen también los experimentos puramente con el concreto, sin ninguna mezcla, pero pues ya depende ahí de lo que se quiere evaluar, ¿no? Entonces aquí observamos y es la misma forma de curva, esfuerzo de formación,
obtenemos las tendencias. Aquí pues ya nos da los resultados de pues el módulo de elasticidad, la resistencia a la cedencia, ¿sí? Entonces pues es muy parecido a la tracción. Las dos propiedades, tanto el de tracción como compresión. Ahí vemos lo que habíamos comentado. Pues la compresión, las fuerzas van hacia adentro y en la tracción o tensión las fuerzas van hacia afuera. ¿Qué efecto tiene? Aquí para cuestiones de análisis, generando una compresión, vamos a obtener un signo negativo o vamos a considerar un signo negativo. Cuando estemos llevando a cabo pruebas de tensión o fuerzas de tensión, vamos a considerar un signo positivo. Bien, ¿cómo podemos hacer un análisis de esas propiedades de manera analítica o a partir del uso de ecuaciones? Esta magnitud nos va a permitir determinar qué tanto esfuerzo está experimentando un elemento. Vamos a plasmarlo aquí. Tenemos nuestro diagrama esfuerzo de formación. Ahí tenemos nuestro límite. Luego pasamos a la zona de cedencia. Un poquito ahí, y luego ya posteriormente pasamos a la deformación y a la falla. Okay. Pero si yo tengo un elemento, y aquí me dice que mi material va a soportar 300 megapascales. Yo analizo mi sistema mecánico. Voy a retomar el que desarrollamos hace un momento, pues algo así, más o menos parecido. Ahí están los soportes fijos. Aplico una fuerza en esta dirección y voy a analizar este elemento. Aquí aplico pues una fuerza X en newtons. Bien, hago el análisis, voy a analizar elemento por elemento y para este elemento en específico que presente esa inclinación, esas características, pues resulta que se va a aplicar una fuerza de tensión debido a la naturaleza del sistema. Esa fuerza pues yo la calculo, la determino y ya tengo esa fuerza. Entonces a partir de esa fuerza que va a experimentar este elemento, que es este de acá, y el área de la sección transversal de ese elemento, yo puedo determinar cuánto esfuerzo está experimentando este elemento a partir de esta ecuación. Entonces digamos que ya hice mi operación y con base a las características de ese elemento obtuve que experimenta 280